Ya, chiquillo. Voy a partir nomás para que, en honor al tiempo, para que quede todo bien condensado en un video de 1 hora. Entonces, lo que toca ver ahora es la parte ya de rediseño propiamente tal de proceso, en base a lo que ustedes ya hicieron, que es todo lo que tiene que ver con el levantamiento. Entonces, para recapitular un poco en qué estamos y contextualicemos un poco lo que estamos haciendo, ustedes ya hicieron em, estábamos en la parte, en la fase cero, por decirlo así, esta que está acá, y en la fase uno. Entonces, la presentación uno que tuvieron, presentaron estas dos cosas, estas dos cajitas. Y son un ciclo, son iteraciones. Ustedes, si quieren, podrían pensar en que lo van a hacer usando metodologías ágiles, Scrum, y cada 2 semanas, un ciclo, varios ciclos durante 8 semanas, para tener eso bien definido, ¿ya? Y en esas etapas lo que tienen que tener, si se fijan ahí, dice todo lo que debieran tener que más o menos calza con la pauta con las rúbricas con las que los evaluamos en la presentación uno, que son el objetivo general, los específicos, explicar el contexto, el medio ambiente del proyecto, voy a bajar el volumen un poco. em, Establecer el alcance del proyecto, que es súper importante, tener una carta Gantt de proyecto, y eso no se los pedí, pero yo asumo que ustedes lo están trabajando de esa forma, ¿sí? Hay dos cartas Gantt del proyecto propiamente tal, las actividades de cara al cliente, a su empresa, a donde están trabajando, ¿no? Y otro de cara al curso, que es con esa información generar los reportes, las presentaciones, o todas las actividades que tenemos en el curso. Entonces son dos Gantt que se van entrelazando, ustedes debieran tenerlas más o menos claras, y tener un equipo y definir responsabilidades, que eso probablemente también ya lo tienen hecho. Y después, eso es como la parte formal del proyecto, y después tenemos la fase uno, que es el análisis y levantamiento de la situación actual, el que tiene que ver con modelar BPMN, que tiene que ver con validar ese modelo, presentándolo en la empresa, poder sacar algunas mediciones de algunos KPI, si es que hay, no hay, etcétera. Y eso ya ustedes lo vivieron, lo sufrieron y siguen sufriéndolo todavía. Cuando uno ya tiene varias iteraciones, uno ya ha presentado bastante, uno logra al final de la fase uno. Aquí falta un punto, tal vez no me alcanzó falta un punto ahí, que es el diagnóstico, ¿no? Entonces, aquí abajo, en esta parte de aquí, la parte más importante es el diagnóstico. Entonces, este punto aquí, esa fase termina con un diagnóstico. Con toda la información que ustedes generan, terminan con un diagnóstico que tiene que ver con cuáles son los principales problemas, ¿cierto? El árbol de problemas nos sirve para poder definirlo, y cuáles son los principales problemas que nosotros vamos a atacar en el rediseño, y cuáles van a ser los efectos que nosotros esperamos con esos cambios en el árbol de problemas. Y también las funciones de la administración nos sirven para poder detallar aún más esos problemas, cómo yo los voy a abordar. ¿Ya? Muchos de ustedes se cayeron en la presentación porque las funciones de la administración están tratadas de manera muy general. Me dicen, bueno, en la empresa falta coordinación, en la empresa, cuando uno dice en la empresa ya está mal. Tenemos que hablar de, en este proceso productivo que estoy rediseñando específicamente, hay problemas de control de gestión porque no están definidos los KPIs adecuados, porque no hay KPI, o porque no hay datos suficientes para poder hacer el control de gestión. Eso es bien concreto. Y del proceso, o decir, este proceso nos falla la función de administración, de coordinación, porque los procesos son ad hoc, cada persona hace lo que, no hay tareas definidas, uno lo hace de una forma, el otro lo hace de otra, y finalmente algunos que lo hacen bien y otros que no lo están haciendo tan bien. Entonces ahí no hay estándar. La función de la administración específica para ese proceso, lo que vamos a tocar es la coordinación, ¿ya? Entonces, aprovecho de mencionarles eso, para que si lo hicieron de esa forma, yo se los anoté de todas formas en las rúbricas como comentarios, pero ahora dentro de la cátedra, para uniformar conocimiento, las funciones de administración, la gracia del curso es poder aplicarlas específicamente al rediseño del proceso que vamos a abordar, y específicamente hablar de cuáles son las cosas que vamos a mejorar. Puede fallar todo, pueden fallar las 5 funciones de la administración, y eso está bien, pero
Yo después digo, la más importante, donde yo me voy a enfocar es, la de coordinación, la de manejo de información, ¿ya? Y eso ayuda en el fondo a definir el alcance. Em, y es parte del diagnóstico. Entonces, con eso en mente, eso es lo que ustedes ya debieran haber hecho bien, o debieran estar ahora trabajando en hacerlo bien, porque eso les va a minimizar el riesgo de que el proyecto se caiga. Eso es lo importante. Busco que ustedes no tengan problemas más tarde. Con eso hecho, pasamos a la siguiente fase, que es cómo rediseñamos los procesos. ¿Ya? Y en esta fase, que es la fase 3, aquí yo me salté un número por un error involuntario. Quería ser el 2. em, Tenemos que establecer cuáles van a ser las direcciones de cambio, que yo se las voy a explicar a continuación, y cuáles van a ser dentro de las direcciones de cambio, cuáles las variables de cambio que yo voy a accionar para poder mejorar mis procesos. Después de eso, cuando yo tengo claro que más o menos por dónde va a ir mi rediseño, entonces voy a hacer los nuevos BPMN. Tenemos que modelar la nueva situación. Ahí puede que cambien las actividades, puede que cambien algunos roles, etcétera. Va a cambiar la tecnología, pero eso no se va a notar en el BPMN tan claro. Sí, sí se va a notar que tal vez alguna actividad se hace de forma automática, ¿ya? Entonces eso también es parte de esta nueva fase y parte de lo que yo les voy a evaluar en la presentación final, ¿no? En el nuevo, cómo cambia respecto de lo que había. ¿Ya? Em, Seleccionan las tecnologías que van a permitir esos cambios, si es que hubiera, ¿ya? Y detallar y probar el rediseño. Esto básicamente es presentarlo, hacer mockups, y me falta un punto aquí que es la evaluación del proyecto. A ver, ¿no tengo ya? No, esto tiene que ver con software. Acá. Económica del proyecto. Y lo que se pretende es que ustedes puedan tener algunos costos básicos por ejemplo, cuánto cuesta invertir, las licencias de software que hubiera que comprar, si es que hay que contratar algunas personas adicionales, cuánto costaría esa inversión y los beneficios que esa inversión tendría, y aplicar lo que aprendieron en algún curso de evaluación de proyecto del departamento, ¿cierto? Para calcular un BAN o una TIF, para para que puedan mostrar con alguna evaluación más técnica que económicamente es factible, que finalmente alguna empresa van a estar buscando eso, o sea, tengo plata y voy a invertirla, pero que quiero asegurarme de que ojalá esto sea útil, sea rentable. ¿No? Em, Obviamente va a ser una evaluación, son más sencillas que hacer una evaluación bien hecha se pueden tardar meses, ¿ya? Entonces, eh, pierdan cuidado con eso, pero por lo menos los costos más importantes que estén considerados y que hayan supuestos interés como estándar en la evaluación. Eso es lo que nos vamos a preocupar. Ya, entonces, en la parte del rediseño hay dos tipos de rediseño, los estructurales y los de responsabilidad. Los estructurales son mucho más profundos, ¿ya? Ahí dice cambio en el proceso mismo. Cuesta entenderlo, pero si ustedes piensan en una fusión en una empresa, como LAN se fusionó con TAM, ¿cierto? Y eso, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Están cambiando la estructura jerárquica, están cambiando todos los procesos internos, está cambiando probablemente la tecnología, cambia todo, cuando yo hablo de un cambio estructural. ¿Ya? Y si bien puedo mantener un software, puedo mantener un sistema, ese sistema probablemente lo voy a tener que alterar de alguna forma porque voy a tener que absorber complejidad que viene de otro país, de otros aviones, de otras bodegas, etc. Entonces no es un cambio menor. Y el otro tipo de cambio es el de responsabilidades, se llama, ¿ya? Que tiene más que ver con cambios más superficiales, cosméticos o parches, ¿ya? Pequeños parches, que es por donde nosotros estamos moviéndonos en el curso, ¿no? Tiene que ver con contratar a alguna persona adicional o con quitarle la responsabilidad de alguna tarea a una persona, con agregar un software de computación sencillo, por ejemplo, el Google Docs para manejar algunas planillas de cálculo, ¿ya? Entonces,
Probablemente nosotros, y sí, nosotros estamos trabajando en estos cambios más simples, más de responsabilidades, se llama, ¿ya? Y, y otra cosa a nivel de conceptos de rediseño, para que lo tengan en su vocabulario, hay tres formas de hacer rediseño historia de la ingeniería, ¿ya? La primera forma se llamaba racionalización, que fue en los años 70, y básicamente se preocupaban solamente de los procesos administrativos que ocurrían en una empresa, ¿ya? Que eran susceptibles de ser mejorados con la incorporación de computadores, ¿ya? Las computadoras empezaron, ustedes saben, en los 50, pero en los 70 eran más pequeños y estaban más al alcance de las empresas. Y se empezaron a incorporar, sobre todo en las áreas de contabilidad y finanzas, para poder hacer cálculos, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, lo básico, y mejorar la elaboración de los libros contables. Ahí se empezaron a incorporar principalmente las tecnologías para mejorar los procesos de las empresas. Y eso se llamaba racionalización, ¿ya? Hay una película súper interesante de la NASA, que son era del racismo, eran tres negritas que eran PhD y trabajaban en la NASA calculando, eran calculadoras humanas para la misión del Apolo. Y ahí se ve cómo empieza IBM, llega ahí a la NASA con un bicho raro, el primer computador, y lo hacen funcionar, y ellas se tienen que adaptar a cómo a manejar ese nuevo computador, porque se iban a quedar sin pega. ¿Ya? Ese es de la época. ¿Ah? Piensen, Misión Apolo 65, el año 66, ¿ah? Que es más o menos eso. Bueno, después en los 90 se hablaba de reingeniería, ¿ya? Y en la reingeniería, que fue un concepto súper fuerte en los 90, yo viví esa época como estudiante de ingeniería, y lo que se buscaba era reinventar la empresa. Se hablaba, todos los profes te hacían leer quién se robó mi queso, que el mundo cambiaba muy rápido y uno se tenía que mover. Probablemente mucho de lo que ustedes les hablaban, pero de una forma mucho más como alarmante, diría yo. Y entonces las empresas decían, no, esto, hay que cambiar el modelo de negocios completo, tenemos que cambiar todos los procesos, y se hacían tremendas inducciones a los ejecutivos y a los líderes de la empresa por 1 o 2 semanas, talleres, después se iban y cambiaban todo. Y el problema es que eso no funcionó. No funcionó porque es como Transantiago, que es más o menos eso hicieron en Transantiago. ¿Ya? 1, 2, 3 ya, cambiaron el sistema completo, lo hicieron partir en marzo del 2007, me parece, si es que mi memoria no falla, o febrero del 2007, y yo la escoba, ¿ya? Porque es un sistema muy complejo y era obvio que iba a fallar, ¿ya? Lo que hemos aprendido en esta área de rediseño es que intentar hacer todo el proceso top-down de un sistema complejo no funciona, ¿ya? Hay que ir por partes. Y eso es lo que vino a aparecer a finales de los 90, a principios del milenio, el 2000, con lo que nosotros llamamos ahora rediseño de procesos, que donde nosotros vamos e identificamos que decimos, primero que nada decimos, no tenemos que cambiar todo, no tenemos que botar todo a la basura y inventarlo de nuevo, sino decimos, oye, estamos operando y hay cosas que funcionan, hay cosas que funcionan bien, otras que funcionan más o menos, y otras que funcionan mal. Y el objetivo de todo esto, de esta metodología, ha sido poder detectar aquellos procesos que funcionan mal o no tan bien, para poder corregirlo y rescatarlo, ¿ya? Y esa es la lógica que prima hoy día. O sea, si ustedes piensan en reingeniería en los 90, muchas empresas, de la mano de los software world class, por ejemplo, los ERPs como SAP, que administran toda la organización, entonces ellos decían, no, un software clase mundial empaqueta las mejores prácticas de los europeos, de las empresas líderes del mundo, entonces yo me traigo ese software, boto todos mis procedimientos y los hago funcionar según el software, y voy a ser una empresa de clase mundial. Así, de hecho, así te lo vendían eso. Y claro, no funcionaba, botaban todos los procesos, traían el software y se dan cuenta que la gente no se adaptaba al cambio, que ciertos procesos no se podían hacer en Chile por la legislación vigente, etcétera. Y eran millones y millones de dólares botados a la basura, y los proyectos se demoraban el doble de tiempo.
Entonces, y estos son proyectos largos, o sea, la implementación de SAP en Codelco, por ejemplo, que fue de las primeras implementaciones en Chile, empezó el 98, 99, si mal no recuerdo, y estaba pensada o prevista para 2 años, se demoró 4. Sí, ¿no? En millones de dólares les costó más del doble, ¿no? Y eran varios millones de dólares. Entonces, hoy día, ¿cómo se venden? Cuando uno vende SAP o otras tecnologías, uno lo vende acompañado de una consultoría de rediseño de procesos, como esto que están haciendo ustedes. Lo que están haciendo ustedes es parte de cómo lo venden las consultoras. Entonces, primero mandan un equipo de ingenieros, levantan los procesos, detectan cómo trabajan, detectan dónde están las fallas, como ellos saben cómo funciona el software, adecúan los procesos lo más posible al software, y cuando hay partes que realmente no se pueden adecuar, como el humano no se va a poder adecuar por A, B, C motivo, tomo el software y lo parametrizo, lo customizo, ahí le meto manos al software, lo reprogramo algunas pantallas y lo adecuo a la gente. Y van por partes. Así se venden las consultorías hoy día. Entonces, para que eso es como parte de los conceptos del acervo cultural que tienen que tener ustedes. ¿Ya? Y todo esto, ¿para qué lo estamos haciendo? Para poder mejorar. Para poder mejorar. Cuando detectamos estos procesos que funcionan mal o no tan bien, por ejemplo, estamos buscando tareas que no aportan valor. ¿Ya? Y esto va muy de la mano de Lean, si se acuerdan de Lean, que lo pueden haber oído en algún otro curso. Lean se preocupa mucho de las inflexibilidades, de que hayan holguras en tiempo, tratar de minimizarlas, eliminar los desperdicios en general al máximo. ¿Ya? Tareas sin aporte de valor, etc. Pero además, yo aquí agrego que hay tareas que se pueden hacer más eficientes, ¿ya? Que tal vez yo con los mismos recursos, tal vez yo digo, no puedo hacer más con lo que tengo, no hay por dónde quitarle, matar tiempos muertos o evitar cierto funcionar como lo estamos haciendo ahora, pero de alguna forma yo le puedo agregar tal vez una tecnología nueva o alterar un proceso previo, tal que a mi proceso llegue de alguna forma que lo va a hacer más eficiente. Eso también hay que pensarlo, ¿ya? Y en el fondo es lograr más con menos o con lo mismo. Y el último punto es hacerlo más efectivo, que cumpla mejor la tarea para la que fueron diseñados. Por ejemplo, todos ustedes han ido al doctor, yo me imagino, ¿cierto? Y piden una hora al médico, sobre todo ahora con COVID, uno no quiere ir, así que uno pide una hora específica por algún medio digital. Y uno va a la consulta el día y a la hora que tenía, lunes a las 3 de la tarde, voy al médico y me van a atender. Bacán. El problema es que la mayoría de las personas fallan a esa cita. Hay un porcentaje no menor se llama no-show, que el paciente pidió una hora y no va. Y ese es un problema recurrente en todos los estos hospitales, clínicas, etcétera. Y el tema es que todas las clínicas y todos los hospitales lo trabajan, lo gestionan de diferentes formas, ¿no? Esa gestión de la agenda, ¿no? Llaman por teléfono con 24 horas, con 48 horas. Depende de dónde ustedes dónde se atiendan, probablemente les ha llegado un mensaje, usted tiene cita mañana, o les llega un correo electrónico, ¿cierto? Etcétera, para que ustedes se acuerden y traten de no faltar. ¿Ya? Si ustedes faltan, entonces ese proceso típicamente es reactivo. No fueron, y entonces después espera que ustedes llamen, ¿cierto? Para que ustedes puedan reagendar una hora. Pero en algunos casos los no-show ocurren también por la clínica. La clínica, porque el doctor no puede atender. Entonces te llaman y te dicen, el doctor no puede ir, así que no lo podemos atender. Y en esos casos hay clínicas que a lo mejor funcionan reactivamente, no te agendan al tiro, una hora. ¿Ya? Entonces, ese proceso típicamente uno lo puede rediseñar para ser más efectivo, que es este punto que tengo en la lámina, ¿cierto? Porque el problema lo generé yo, lo generó la empresa, la clínica. Yo podría, cuando tengo un noche o cuando ya no me va a atender, entonces yo negocio con el doctor una nueva hora para tener opciones para el paciente. Porque hay otro tema, muchos pacientes se atienden dependiendo de la patología, etcétera, con ciertos doctores, no con otros. Entonces, incluso reagendar la hora va a ser un tema voy a tener que llamar para buscar la hora, entonces mejor negocian al tiro. Internamente se negocia cuando ese doctor no puede atender a los pacientes que no puede atender.
Entonces, si yo hiciera esa gestión, estoy haciendo un rediseño que va a hacer esa tarea en particular más efectiva. ¿Ya? Entonces ahí tienen un ejemplo concreto de cómo lo puedo hacer más efectivo. ¿Ya? Entonces, y la idea de hacer todos estos cambios siempre tiene por meta que nosotros podemos hacer los procesos más administrables, ¿ah? Y predecibles, como ingenieros, ¿no? Estamos encargados de hacer que esta maquinita que se llama organización funcione. Entonces hay un montón de orígenes de donde se producen, ¿cierto? Los problemas de rediseño, y muchos de esos están representados en las PPTs que vi, ¿cierto? Hay varios problemas de quiebres de stock, varios. Hay desperdicios e ineficiencias, el problema, el grupo de Sodimac que tiene el tema del patio que se descarga y se llena el patio y después no pueden descargar todos los camiones que llegan. ¿No? Malas prácticas que hay que cambiar. Malas prácticas abundan, ¿ya? No hay una definición concreta de mala práctica, depende del proceso en el que estén y en la organización en la que estén. Alguna vez algún alumno me dijo, ¿qué es una mala práctica? ¿Ya? Yo lo podría definir, si quieren, alguna generalidad, como una forma de hacer las cosas que va contrario a la actividad o a mi proceso productivo, o a la empresa, a los valores de la empresa. Por ejemplo, si ustedes están en un hospital, sigamos con el ejemplo de hospitales, y se van a atender al coronavirus, ¿cierto? Y el personal de la salud que está ahí se saca la mascarilla en alguna mesa cuando se va a tomar el café y se juntan a tomar café en una mesita chiquitita, en un espacio cerrado de 2x2, ¿ya? Eso es una mala práctica. No pueden hacer eso. Ellos no pueden, ¿ya? Lamentablemente. Etcétera. Entonces, tenemos todos estos problemas y de estas oportunidades de resolver esos problemas. Y entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Bueno, puedo escoger varias líneas distintas y estas se llaman direcciones de cambio. Puedo escoger distintas direcciones para mejorar el proceso. Esto está en la literatura. Hay un libro que se llama Rediseño de procesos de negocio mediante el uso de patrones, de Oscar Barros. Me parece que lo tengo en las referencias del curso. Es súper bueno el libro. Oscar es profe del departamento, fue profe mío, de hecho, profe guía. Eh, y fue el que creó el MBE, el Magíster en Ingeniería de Negocios, con tecnologías de información, que es un magíster de rediseño de procesos. ¿Ya? Y entonces, si ustedes quieren leer en detalle información de estas líneas, están ahí en las primeras 30 páginas del libro, se lee súper rápido. La verdad que es súper cómodo, entonces les recomiendo que lo lean, porque hay un montón de ejemplos. Entonces, estas líneas de cambio, yo puedo, por ejemplo, escoger innovar, que es cambiar un paradigma de cómo yo estoy haciendo las cosas actualmente. Típicamente ocurre cuando yo puedo colocar más tecnología, ¿no? Hoy día esa innovación viene de aplicar esas nuevas tecnologías. Por ejemplo, el tema de la mascarilla, y sigamos con el tema médico, ¿no? El tema de las mascarillas, que acá en Chile partió la pandemia y en los pocos meses había unas personas que tenían una startup en la Universidad de Santiago que les agregaron partículas de cobre a la mascarilla para poder hacerla estéril. Chorísimo. Innovaron en la generación de las mascarillas. ¿Ya? Pero esos casos a veces cuesta poder hacer innovación en los procesos, requiere una madurez en entender la problemática, en entender de nuevas tecnologías, etcétera. Y por eso no es tan común. Y más se vienen las líneas que nosotros vamos a escoger típicamente, son las tres que están abajo: el mejorar la coordinación de los procesos, o reestructurar, que tiene que ver con cambiar las relaciones de poder o cambiar las jerarquías dentro de los procesos, y el último es mejorar la programación y el control. Esas tres líneas normalmente son bien concretas y podemos accionarlas, podemos tocarlas de alguna manera, ¿ya? Y piensen en sus proyectos, probablemente, y muchos de ellos, la gran mayoría, van a andar por el tema en el cuarto punto, que es el de programación y control. Este. Al menos los que me tocó del 8 al 16, el equipo 8 al 16, yo diría que al menos 3 o 4 grupos van a ir por esta línea, mejorar programación y control, ¿ya? Y todos
de pasada van a estar tocando esto. Van a estar mejorando la coordinación interna del proceso. ¿Ya? En algunos casos va a ser la componente más importante o la línea de cambio más importante, en otros va a ser secundaria. Van a estar preocupados más de la programación y control como principal y en segundo lugar con el tema de la coordinación. ¿Ya? Ahora, para poder tocar todas estas componentes, yo tengo variables de cambio. Estas son las variables. ¿Qué cosas puedo yo realmente tocar para poder ir en alguna de estas direcciones? ¿Ya? Y estas son seis variables, y esta es la primera, ¿ya? Que es la mantención consolidada de estado. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se ha entendido todo? Espero que sí. ¿Ya? Si tienen alguna duda, me la hacen. Ya, gracias. Bien, así no me siento tan solo. Gracias. Ya, chiquillos, entonces, la mantención consolidada de estado tiene que ver, y aquí está la parte más teórica, lámina, ¿cierto? Dice, implica la integración de datos a un alto nivel. Y el punto 2 sirve para facilitar la coordinación entre procesos gracias a que permite realizar seguimiento y control. La verdad que no dice nada, ¿ya? Se puede monitorear dónde se encuentra el proceso, se puede obtener indicadores, ya, ahora, súper. Pero no me dice nada, no logro ver la conexión. Ustedes no logro ver los BPMN, el proceso, el proyecto, no cacho nada. Ya, bacán. Ya. Entonces, por eso está la lámina 2, esta que está acá. Mantención consolidada de estado de un proceso, falta el apellido, tiene que ver con esto. Ustedes tienen sus BPMN, digamos que este proceso que está aquí arribita es su BPMN, ¿ya? Lo estoy adelantando, ¿ya? Y este es un proceso que tiene, si tenemos dos pools y se conectan uno con el otro, supongamos que está bien definido, que tenemos todas nuestras actividades, pero si nosotros quisiéramos saber en qué estado se encuentra el proceso, si nosotros queremos hacerlo gestionable, ¿cierto? Poderlo administrar. Me gustaría poder después saber algunas métricas, cuánto tiempo estuvo tal vez una orden de trabajo aquí en este tiempo, cuánto tiempo se gastó efectivamente aquí, o cuánto tiempo nos gastamos en esta otra actividad, ¿cierto? O cuántas órdenes fallaron, cuántas órdenes se rechazaron, ¿sí? Entonces, para eso, el punto número uno, yo necesito guardar, ¿cierto? Esa información que yo les conté, en cada punto yo tengo que definir qué voy a guardar. Voy a guardar los tiempos, cada vez que alguien aprieta un botón, cada vez que alguien manda una orden, en una planilla voy a registrar un tiempo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, entonces, lo primero que hay que hacer es definir estados, digamos. Y los estados de un proceso son estos que están acá, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, para este proceso puedo definir uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados. Emitido, recepcionado, comprometido, devolución parcial, devolución total, pagado. ¿Ah? Y poder en cualquier momento, yo podría anular esto. Entonces tengo un sumidero. Y entonces, la primera parte, cuando yo quiero rediseñar procesos, es preocuparme de defectos de estado de mi proceso. Tengo que definirlos porque probablemente no existen. Si existen los estados del proceso, es importante que revisen si están acordes, si son buenos estados, si les permite poder hacer todas las acciones que van a requerir después para hacer gestión, o les faltan estados. O tal vez hay que cambiarle los nombres a algunos estados. Eso también pasa, se quedan obsoletos, porque el proceso va cambiando y esto otro de los estados es un sistema aparte. Es como el sistema, está más ligado al sistema de control de gestión. ¿Ok? Entonces, es súper importante que ustedes se preocupen de analizar qué estados hay ahora, si es que hay, revisarlos y corregirlos, si es que no hay, tengo que definirlos. Y una vez que los defino, estos estados, ¿sí? Estados incluso pueden, uno tiene que definir el estado y decir exactamente
¿Qué actividad es la que está detrás de cada uno de estos estados? Es, por ejemplo, en el emitido está esta actividad que está en el seller. ¿Ya? Entonces, cuando sale del seller, yo voy a decir, cuando el sale de este punto, cuando sale por este punto hacia allá, en ese momento está una orden emitida, no antes. Y antes de eso no puedo guardar el tiempo. Aquí, todo ese tiempo que hay entre medio, no lo puedo guardar. O yo definí que no lo quiero guardar, no me sirve, no me interesa. Me interesa cuando ya sale del set. Después, cuando está recepcionado, yo puedo definir que cuando llega acá, entonces ese tiempo yo lo defino como el estado recepcionado. ¿Ya? Después de eso, pueden pasar muchas cosas que no me importan, me va a importar solamente cuando sale acá. Cuando sale, yo voy a definir que ya en ese momento, sale por aquí, en ese momento ya está comprometido. ¿Ya? Entonces, de eso se trata, que ustedes digan el tiempo o las órdenes que se procesan u otro artefacto, pueden ser autos que pasan, que salieron correctamente de mi línea, de mi taller, etcétera, lo defino, lo pongo a un estado macro, ¿sí? Que finalmente eso me va a permitir a mí hacer gestión. Yo cuando después vaya al sistema y le pregunte, ¿cuántas órdenes comprometidas hubo esta semana? Trrr, hubieron 25. ¿Y cuántas órdenes hubo en el estado previo, en recepcionado? 250. ¡Wow! 10% pudo ser comprometido en una semana. Estamos mal, ¿cierto? O estamos bien. Entonces, no basta con definir los tiempos de cada una de las actividades, sino que también tengo que definir estos macroestados. ¿Por qué? Porque el cerebro humano, ¿cierto? El ser humano no trabaja con los números sueltos. Nosotros trabajamos con semántica, ¿no? Y el ser humano trabaja con categorías, con simplificaciones de la realidad. Entonces necesitamos llevar este proceso a una abstracción más simple que podamos hacer gestión. ¿Ya? ¿Quedó más o menos claro? Yo les voy a mostrar acá algunos ejemplos concretos de sistemas. A ver, uno voy a ir al curso mejor. Me voy a ir al curso. Ya, perdón, al Ucampus. Aquí está el Ucampus. Aquí tiene un ejemplo. ¿Ya? Yo aquí entré a Ucampus, en Ucampus, y hay una pestaña que se llama Gestión de resoluciones. ¿Ya? Gestión de resoluciones. Y acá ustedes pueden ver la... Me imaginé que iba a pasar esto, ¿no? Vamos a ver si logro entrar. Ahí está. ¿No? Y entonces aquí ustedes pueden ver las resoluciones que hay en la facultad, que son del departamento de industria. Entonces, yo fíjense acá arriba. En proceso, construcción, legalizado. Ahí están, definieron 3 estados. Podríamos definir 5, podríamos no tener ninguno. La diferencia está que cuando yo defino los estados, si se dan cuenta, me hace mucho más fácil la gestión, porque yo voy a decir, en proceso, ¿cuántos hay? ¿Cuántas están ahora en construcción? ¿Cuántas se están corrigiendo, agregándole texto, etcétera? Ahí está. Son muchas menos que las que están en proceso. Miren, en proceso, ahí está. Todo eso. O sea, esta es la pega que tiene la gente de administración. Wow, es harto. ¿Cuántas pudieron tocar esta semana? O digamos, ¿cuántas están tal vez de hace 2 semanas? Porque esto no es lento, no es rápido. Ya está esto. Y finalmente lo que se ha legalizado, lo que sale de todas las resoluciones del departamento, que ya salen con todas sus firmas y listas que son resoluciones aprobadas, todas estas otras. ¿Ya? Entonces, aquí tengo 3 estados. Y los estados se mantienen de forma consolidada en una base única, ojo. Mantención consolidada del estado. Estos estados se leen de una base de datos única. No hay varios Excel con distintos tiempos. No, no, no. Hay una única que es la verdad absoluta y a eso se le cree. ¿Ya? Que puede ocurrir que en los procesos que ustedes tienen hay algún estado, pero hay varias bases de datos que lo registran.
Ese también es un problema que hay que cuidar y hay que centralizar esa información en una sola base de datos para que no hayan duplicidades y no hayan desactualizaciones de los datos. ¿Por qué? Porque con eso hacemos esta gestión, ¿ya? Que nos va a servir para mejorar el proceso. Vamos a ver acá. Y si ustedes se fijan, en proceso tenemos esta orden, o resolución, es un proceso manual, ese es otro estado. Yo definí que hay órdenes que son procesadas manualmente por el resto, el área administrativa, o otros que se pueden construir digitalmente. Y acá, si ustedes se fijan en la última columna, creo que está muy chica la letra, perdón. No sé si estará muy chica la letra, pero me parece. Me pasa que mi resolución igual es muy grande, perdón. Aquí ustedes ven, ¿qué es lo que puedo guardar? Puedo guardar el tiempo en proceso. Y esa categoría semántica, ¿ah? Está sobre lo que está ocurriendo en el proceso, sobre la orden que entra, orden que sale, se devuelve, no sé, da lo mismo, en proceso. ¿Cuánto están en esta etapa? Que es un subproceso, probablemente esa etapa son varias actividades, no una sola. Los estados no necesariamente van a estar aquí tengo un BPMN, no necesariamente están mapeados un estado, una actividad. Puede ser que yo defina un estado para dos o tres actividades, y esa es una fase, eso es en procesamiento, ¿ya? Desde que entró hasta que pasó la última, está ahí estancado. Eso también es válido, ¿ya? Piensen en AliExpress, por ejemplo. Cuando ustedes compran, o en cualquiera de estas tiendas en línea, y ustedes compran un artículo y le dicen, recibimos su pedido, estamos preparándolo. Aquí están pasando cosas. Probablemente la orden llegó al proveedor, él se fue a ver a la bodega si hay o no hay. Si es que hay, dice ok, lo empezó a empacar, y cuando dice ya lo tengo empacado y lo voy a mandar a la empresa de courier, pone terminado. Entonces ahí te llega a ti un estado nuevo. ¿Ah? Su orden está en curso. Y ahí fue un estado nuevo que se hace cargo de todo eso que pasó en el proveedor. Entonces, ojo con eso, también es importante mencionar. Y esos estados semánticos me dejan esto, por ejemplo, medir tiempo, que es lo primero que nosotros medimos siempre en cualquier proceso, porque el tiempo es dinero. Y eso es así, es la pura realidad. ¿Ya? Tiempo es dinero, y tiempo, y no solo es dinero, y es también atención, calidad de la atención. Si nos demoramos mucho, ¿cierto? La percepción es que no lo estamos haciendo tan bien. Si somos una empresa privada, comercio electrónico, etcétera, si nos demoramos mucho, podemos quedar fuera, ¿cierto? Es una variable que es importante, y la respuesta al cliente, la velocidad de respuesta. De hecho, es tan así que los retailers chilenos, la mayoría son en general súper ineficientes en el manejo de sus bodegas. Cuando ustedes compran algo, una cama, algo grande, ¿no? Y se los quedan de enviar a la casa, muchas veces no llegan el día que les dijeron, llegan en un horario diferente, uno tiene que estar rezando para que llegue, ¿ya? Versus Amazon, que ya se instaló en Chile, ya tiene delivery sin costo y varias cosas más, que sí llega más o menos cuando dice, los estados están súper bien comunicados, etcétera. Entonces, los retailers chilenos tuvieron que reaccionar a eso, ¿cierto? Empezaron hace 2 años a hacer inversiones más o menos grandes en todos sus centros de distribución y en sus procesos. ¿Por qué? Porque eso es fundamental, que yo le responda al cliente rápido y certeramente, no que sea random o estocástico cuando me llega si me llegó o no me llegó mi refrigerador, que básicamente así funcionaban antes. Claro, porque mercados oligopólicos pueden darse el lujo de ser un poco más ineficientes, ¿ya? Pero bueno, esa es materia de otro curso, bueno, o de otra cátedra. Em, Podemos entrar acá, les voy a mostrar esto que está acá. Esto se llaman sistemas workflow, ¿ok? Un workflow eh, es, es un sistema de gestión documental en el fondo, o de gestión de documentos, donde un documento, cuando hay algo que hay muchas personas que tienen que interactuar sobre un contrato o sobre una orden, etcétera,
ese es un documento que típicamente en la vida real iba fluyendo de una persona, de la secretaria, al ejecutivo, del ejecutivo al jefe, del jefe a un comité, del comité volvía al ejecutivo, y se daba varias vueltas y requería varios pequeños cambios que le iba haciendo cada persona, y cada persona iba firmando y autorizando ciertas partes del documento hasta que al final estaba corregido. Todo ese flujo, los sistemas que administran electrónicamente eso se llaman workflow. Y este que está acá, el UCampo, es un workflow, porque en la U manejamos un montón de resoluciones para todo. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, ese contrato, bueno, si nos vamos acá, aquí está el cuerpo del contrato, están las personas que lo están revisando, está con la fecha en la que lo revisaron, la hora en la que lo revisaron. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, María Castro, de vuelta por Contraloría Interna, esperar devolución por papel para reingresar. O sea, ella va a esperar, lo devolvió con algunas observaciones y Contraloría Interna lo tiene que decir, ok, están aprobadas estas observaciones y manda un físico. Yo voy a esperar a que llegue ese documento físico para continuar el proceso. ¿Ya? Recordar adjuntar copias del observado al reenviar la revisión. ¿Ya? Después se anuló la resolución. ¿Ya? Se explicó a través de Blanca después, y Blanca es la jefa. Tuvo que tomarlo y hacer alguna acción sobre ese documento. ¿Ya? Esta señora lo anuló a las 4:30 y Blanca tuvo que explicar algo a las 6:15. ¿Ya? Y así. Entonces aquí uno ve quiénes están tocando. Entonces piensen en el BPMN, ¿cierto? Vámonos al BPMN, a un BPMN. Es una actividad que pasó en un lane, un rol que era la María, no me acuerdo el nombre, ¿ya? María Castro, que era, por ejemplo, una ejecutiva de la administración, y después pasó por otro lane que era la jefa del área de administración, ¿no? Que es la Blanca. Y ella, cada una tiene una tarea, una revisión y Blanca tal vez aprobación. Tum, tum. Y ese flujo, BPMN, ¿ya? Se lleva al software prácticamente de manera directa en esta plataforma. ¿Ya? Bueno, cuando ya están las resoluciones listas, estas son las personas que debieran firmarlas. ¿Ya? Pato Aceituno, James McPhee y Helmut Timmer. Helmut Timmer es el vicedecano de asuntos administrativos. Entonces esta cosa tiene que ser una cuestión que tiene que ver con platas y fondos y gastos para alguna cosa administrativa del departamento. ¿Ya? Si nos vamos a otro, a ver, aquí, bases, premio, este es un premio que se dio. ¿Ya? Bases del premio en tesis en políticas públicas de Eugenio Laera 2020. Ya, entonces, hasta las bases ya pasaron por varias manos para ser aprobadas. María Castro, Blanca, Cristian Prado, quien lo firma electrónicamente. Se devuelve por petición efectuada su director administrativo del departamento. Ya, Blanca le pidió que mejorara cierta parte del texto. Ya, súper. Lo corrigieron. Una vez que está listo, lo firma el decano, el vicedecano y Marcela Munizaga. No me acuerdo cuál era el cargo, vice de docencia, parece. Y lo firman. Y aquí queda el documento, las bases, que es esto. ¿Ya? Para poder postular al concurso. ¿Vale? ¿Ya? Y aquí están las acciones que yo puedo hacer. Puedo guardar, borrar, dejar sin efecto, puedo apretar el botón y me van a matar, etcétera. Ahora, lo que es importante es que, si se dan cuenta, yo acá aquí hay les puedo explicar dos pájaros de un tiro con este workflow. Primero, estamos guardando, si se fijan, fecha y tiempo. O sea, estamos guardando exactamente lo que yo les mencionaba. A la salida o a la entrada de una tarea, tengo el tiempo con su fecha, ¿cierto? Esto, aquí por ejemplo, en este punto, acá, yo puedo guardar, pum, salió de esa actividad a alguien más, ¿cierto? Y entonces registro automáticamente la fecha y la hora, porque alguien apretó el botoncito, ¿cierto? Esto está en un software, entonces para mandárselo a Blanca Cordobés, que es la jefa administrativa, yo tengo que apretar el botón.
pum, aprieto el botón, se lo manda a Blanca, pum, y se registra que María en esta fecha y hora se lo mandó a Blanca. Primera cosa. Pero tenemos todas las trazas, tenemos todos los tiempos. Eso yo no me sirve para hacer gestión así como así, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me sirve más? Es poder definir estados para poder revisarlo y poder contar estos tiempos de demora, cuánto lleva el documento en esa fase, en ese conjunto de actividades que yo, que yo definí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esto, 2.975 días, 13 horas y 9 minutos. Ya, yo no sé por qué ese número que es tan grande, que me parece muy extraño, debe haber un error ahí en alguna cosa. ¿Ya? Eh, pero la gracia es esa, que ustedes puedan guardar tiempo. Y si se fijan, los pinta en rojo, es mucho, y en amarillo debe ser no tanto, y debe haber el normal debe ser en negrito, o en verde, pero en negrito yo sospecho que, ¿ya? 24 días, 23 minutos, ¿sí? Pero puede haber ocurrido que esta orden se anuló, pero no se anuló, o tal vez como puede ser en papel, se registró, salió todo el papel, pero alguien, no, cuando salió el papel y la resolución lista, no volvió al curso a decir, ¿sabe? Este código terminado. No apretó el botón, quedó abierta. Puede ser. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no lo definí en mi BPMN, no definí el proceso específico para una orden en papel, que tengo que volver y dar. O tal vez lo definí, pero bueno, el factor humano, se lo olvidó, ¿no? O puede ser que la persona que estaba a cargo, Roxana, se cambió de trabajo, se fue. Y entonces después la persona nueva llegó, vio la orden y dijo, bueno, esto no, yo no tengo idea, no lo toqué, ahí queda. Puede ser. Hay millones de factores que afectan a cómo yo registro el tiempo que le dé clic al botón, porque al hacer clic en el botón, que manda de una actividad a otra, me hago responsable. Entonces ese es un tema importante que hay que tener en cuenta. Acá tienen otro workflow, ¿ya? Este es de publicaciones científicas. Cuando uno tiene publicaciones científicas o becas, es un proceso muy parecido. Ustedes postulan una beca, mandan su CV, todos los antecedentes, y el comité de becas toma los antecedentes y se los pasa a un conjunto de evaluadores, uno o más evaluadores dependiendo de lo que a lo que están postulando. ¿Ya? Y ese comité tiene un tiempo para revisar el currículum y colocarles una nota. ¿Ya? Puede ser con un workflow como este, como el UCampus o como esto que está aquí, el EasyCheck, o puede ser Excel simplemente, que les piden que le pongan una nota a esos evaluadores. ¿Ya? En CONICIT yo fui el coordinador del Comité de Becas Chile para ingeniería 5 años. Y claro, no había tecnología, lo hacíamos con Excel. Entonces, mandábamos el nombre del estudiante, los distintos atributos que queríamos evaluar y el Excel. Y la persona que revisaba le ponía una nota. Y después nos mandaba a nosotros y nosotros consolidábamos el Excel y calculábamos las notas finales. ¿Ya? Y no teníamos los estados, los manejaba la secretaria a mano. Ya, imagínense, 150 personas postulando a cada programa de beca, magíster, otros 100 a doctorado, etc. Era harto trabajo. Entonces, claro, se evalúa, después vuelve, se consolidan las notas y después se rankea de mayor a menor, se ve el puntaje, cuánta plata hay, tanta plata alcanza para tanta gente, 100 personas, corto en 100 personas, listo, eso es. Si hubiera más plata, se adjudica más gente, si hay menos, menos. Eso es un proceso de evaluación de currículum. Para artículos científicos es muy parecido. En artículos científicos, un profe con los alumnos, etcétera, hacen una investigación, hacen un paper científico, ¿cierto? Y lo mandan a una conferencia o a una revista internacional. La gente en la revista, el coordinador del programa, toma un paper y se lo asigna a los evaluadores.
¿Ya? Los evaluadores tienen un tiempo, lo revisan, mandan sus comentarios por el sistema. En este caso, este sistema que les estoy mostrando, que se llama EasyChair, y una vez que se, que se evalúan estos comentarios, y yo, el el chair de la sesión dice, ok, este paper tiene buen review, va a ser publicado, lo vamos a aceptar. Entonces, por el mismo sistema uno comunica la resolución al autor. ¿Ya? Entonces, este sistemita es para eso, se llama EasyChair, para conferencias. ¿Ya? Estas son las conferencias donde yo participaba revisando, etcétera. Y en este caso, yo soy chair, soy a cargo de una sesión. ¿Ya? Entonces, a mí me llegan todos los papers, hay un deadline, tienen que presentar ahora luego. Entonces, estoy a cargo de esta sesión de la conferencia, que es de Challenges and New Approaches Toward Artificial Intelligence Deployments in Real World Scenarios. Esos son los papers que yo tengo que evaluar. Entonces llegan aquí, estas personas, estos científicos han mandado sus artículos, estos son los títulos de sus artículos, y aquí yo puedo sacar información de ellos, o el paper mismo, lo puedo ver, lo puedo descargar, ahí va a bajar. Ahí está el artículo, redes neuronales. Hicieron experimentos acá, etcétera. Entonces yo lo tengo que asignar. Yo lo voy a asignar con el sistema, ¿ya? Yo se lo voy a asignar a alguna de estas personas que están acá, ¿ya? Me lo puedo asignar a mí mismo, yo puedo ser parte de los que van a evaluar, ¿ya? Típicamente uno asigna a dos personas. Si hay empate, un tercero. Y por el mismo sistema yo le comunico al autor la decisión. Ese es el workflow. Esta sería la herramienta tecnológica que automatiza el proceso, los BPMN que subyacen, ¿ok? Pero para hacer gestión de esto, necesito estado. Y esto, si se fijan, no hay ninguna interfaz para hacer gestión de estado en este momento, porque no le he asignado a nadie, porque todavía no parte esa fase. Cuando ya parta, me van a aparecer tiempos. ¿Cuánto tiempo lleva una persona desde que yo le asigné el paper hasta que lo abre, hasta que empieza a revisarlo? Porque ocurre que uno lo asigna y el reviewer, la persona que lo evalúa, ni siquiera abrió el correo, no hace nada, lo dejó ahí. Entonces yo sé, no me está tomando, no me está tomando en serio. Ok, le mando otro correo. Si no, a la segunda, 2 semanas, ni siquiera abrió el correo, entonces quiere decir que no, hay que pasar al siguiente. Entonces lo puedo asignar a alguien más. ¿Por qué? Porque nunca abrió el correo. Pero eso es porque tengo el estado que me permite hacer esa gestión, gestionar ese proceso. Si no existiera ese, no podría. Una vez que el tipo lo aceptó y lo abrió y lo está revisando, yo puedo saber que él lo abrió y está en revisión. Ese es el estado. In review, under review. Entonces yo puedo saber que Pablo está ahí, lleva 2 semanas revisando este paper, tal vez, y Pablo está ahí 2 semanas revisando, y yo al final de la segunda, si no he terminado, le mando un reminder, un friendly reminder de por favor, en una semana más podríamos tenerla, ¿ya? Y hacia la cuarta semana no ha pasado nada con el review, lo puedo asignar a alguien más. Le puedo agregar un tercer reviewer que ojalá lo haga más rápido, ¿ya? Para poder tener la respuesta a las personas, a los científicos que mandaron el trabajo, ¿ya? Entonces, no les puedo mostrar eso todavía porque no están dando, pero es para que se hagan una idea de lo que me refiero con los estados conexos. Ya, muchachos, hasta ahí con la primera variable de cambio. Si tienen cualquier pregunta, me quedaré aquí un ratito para que podamos conversar. No hay problema. Que les vaya súper. Gracias, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao. Luego, gracias.